¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto Uno con una escenografía hoy diferente porque estamos en la quinta presidencial de Olivos, donde nos ha recibido el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Presidente, buenas noches. Un gusto, ¿eh? El gusto es mío. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, un mes de gobierno. ¿Han podido hacer un estado de la situación de dónde están parados y de cómo han recibido el país? No, sí, nosotros teníamos claro desde el primer día dónde estábamos parados, básicamente dónde nos metíamos. Lo que pasa es que día a día aparecen nuevos problemas que no estaban expresados. Pero claramente recibimos un país con muchas dificultades, en lo económico y en lo social. Un país además con una inercia inflacionaria muy severa, que va a dejar una secuela por una cuestión de arrastre para el año que estamos viendo ahora, para el 2020. Un país con un nivel de deuda realmente preocupante y un nivel con un problema social enorme, una desatención de un número muy importante de argentinos que realmente preocupa. Entonces, yo creo que un mes después, nosotros lo que logramos es contar con los instrumentos y las herramientas necesarias como para poder hacer frente a los años que vienen y al tiempo que viene. Y eso me parece que sí lo logramos hacer y me parece que vamos por el buen camino. Claro, yo me refería que claramente hablábamos en la campaña con usted, todos los que cómo preveían encarar, pero una cosa es cuando se sientan y empiezan a ver, usted mismo nos decía la semana pasada que han encontrado estado de deudas no declarados. Sí, claro, claro. O en algunos ministerios, como pasó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso que algunos llaman pasivos, deuda flotante, que es deuda que está impaga, pero no está registrada como deuda, sino como una deuda no vencida, y en verdad están vencidas. Y eso pasa absolutamente en todos los ministerios. Bueno, en Cancillería tal vez fue el caso más escandaloso, ¿no? Porque son deudas con organismos internacionales de crédito, y algunas de una magnitud tal que asombra. Lo que pasó con Naciones Unidas, que Naciones Unidas nos conminó a pagar algo de la deuda que teníamos, que fueron alrededor de 17, 18 millones de dólares. Y si no lo hacíamos, perdíamos la voz y el voto. Muy grave. Muy grave. Ahora, yo sé que a usted no le gusta mucho hablar de herencias, pero digo, auditorías van a realizar, van a hacer denuncias, porque por lo que nos venimos enterando, en algunos ministerios han encontrado ministerios bastante, digamos, en estado de bancarrota o con problemas, o estaban denunciando. Cato Podi el otro día estuvo en el programa, denunció, bueno, secretarías creadas, digo. En base a eso, ¿va a haber algún tipo de denuncias, presentaciones? Nosotros no queremos hacer política sobre la base de la persecución judicial. La criticamos todos estos años. No, está perfecto. Pero el que haya cometido un delito deberá responder, eso está claro. No es que nosotros tenemos una política de la denuncia, que fue lo que pasó básicamente en la gestión anterior. Lo que nosotros tenemos es la idea de que tenemos que gestionar. Ahora, si en el hacer nos encontramos con que alguien ha cometido un delito, eso será denunciado sin ninguna duda. Ha arrancado usted con, bueno, digamos, un congelamiento por 180 días. Hay también en este aspecto de tarifas. Ha habido ahí mucha controversia, ¿no? Si esto era un ajuste o no ajuste. Realmente llamativo para aquellos que no hablaron durante 4 años de ajuste en la Argentina, tal cual, ¿no? Tal cual. Y sobre todo se dio allí una polémica muy grande con el tema jubilados. Vamos a hablar de todos los temas, porque tenemos mucho para hacer, digo, pero con tema de los jubilados, muchos lo entendieron como un congelamiento a los jubilados, cuando, bueno, se les ha dado en diciembre, en enero, para marzo va a haber. ¿Cómo va a seguir esta política con los jubilados? A ver, vamos a poner un poco de orden en el discurso dominante de los grandes medios. Primer punto. Si la palabra ajuste quiere decir poner orden en las cuentas públicas, nosotros queremos poner orden en las cuentas públicas, porque el desorden era magnífico, ¿eh? Quiere decir que había desorden. Enorme. No, la economía argentina y las cuentas públicas del Estado eran definitivamente espantosas. Espantosas. Argentina, tal como estaba organizada, era un país inviable. Absolutamente inviable.
Ahora, lo que nosotros dijimos en campaña es, ¿quién va a pagar ese ajuste? Y yo dije hasta el cansancio que no lo iban a pagar los sectores más débiles. Y no lo van a pagar los sectores más débiles. Bueno, acá tal vez está el debate. Y acá voy a terminar el tema. A la pregunta, a contestar la pregunta. La verdad, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros tratábamos de ir sobre los que están en mejor situación económica. ¿Quiénes son? Los que exportan. Ellos son los que mejor están. Por eso fuimos sobre los exportadores, básicamente. Porque son los que tienen más capacidad contributiva hoy en día. Y después, sobre un sector de la sociedad que ha hecho una manifestación de riqueza en bienes personales, teniendo bienes en el exterior, pero proponiéndoles que si esos activos financieros que tienen en el exterior los traen a la Argentina, pagan lo mismo que se paga por bienes personales en Argentina, no se multiplica por 2 esa tasa. Entonces, en realidad nosotros hemos cumplido con lo que hemos dicho en la campaña. Ahora, hay definitivamente un problema, que es que Macri, cuando diseñó el sistema de ajuste a los ingresos de los jubilados, lo hizo como hizo todo, con una gran irresponsabilidad. Claro. Esto no quiero abrir nuevos debates o viejos debates, pero fue una gran irresponsabilidad, porque la idea, ¿cómo era para que la gente me entienda? Hasta ese momento, los sueldos los ingresos de los jubilados se ajustaban teniendo en cuenta el aumento general de sueldos, sí, y cómo crecían los ingresos públicos, que es la verdadera fuente que tiene el Estado para pagarle a los jubilados. Sí, sí, sí. Entonces, eso daba una tasa por la cual se actualizaban los sueldos, los ingresos de los jubilados. Macri cambió eso. ¿Y qué dijo? Dijo, voy a tener en cuenta ahora cómo crecen los salarios y cómo crece la inflación. Él siempre prometió que la iba a bajar. Bueno. Y nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Y además no ocurrió solamente eso. Él prometió públicamente que el sueldo de los jubilados iba a superar a la inflación, cosa que no ocurrió en estos 4 años. No solamente dijo, voy a hacer que los jubilados sigan a la inflación. Como es una tasa que combina salarios más inflación, ¿qué terminó pasando? Que a los salarios todos prácticamente siguieron la cláusula gatillo. Entonces, jubilados e ingresos terminan siendo lo mismo. No es un mix, es exactamente lo mismo. Y eso es lo que terminó generando un sistema de indexación de la economía tremendo que el Estado Nacional no puede seguir, no puede acompañar. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a parar acá la pelota por 180 días. Vamos a poner una tasa de actualización de los ingresos de los jubilados que le permita a los jubilados poder recuperar salarios, o ingresos, teniendo en cuenta el contexto general del Estado argentino. Y es lo que hicimos. Ahora, hablaron de que congelábamos los ingresos de los jubilados. Falso. Dijeron eso y los jubilados recibieron todos un aumento del 9% más o menos en diciembre. Exacto. Y a eso le sumamos, para los que tienen las menores jubilaciones, una cuota en diciembre y una cuota en enero de 5.000 pesos cada mes. Y en marzo, abril vamos a tener que de vuelta revisar el ingreso de los jubilados. Obviamente. ¿Tiene idea de cuánto puede ser el aumento en marzo? Pero es que lo que nosotros queremos, si las cuentas funcionan y si las cuentas públicas mejoran, quisiéramos recomponer el ingreso de los jubilados lo más rápido que podamos. Y queremos hacer una tasa de actualización del ingreso de los jubilados que sea acorde con la realidad económica del Estado argentino. ¿Ya han empezado a trabajar en la nueva fórmula que van a tener? Hoy estábamos trabajando porque por la ley de solidaridad lo que hicimos fue crear una comisión para que se dedique a eso, donde hay también diputados, legisladores. ¿Usted tiene alguna idea de cómo podría ser la fórmula? No tengo una idea, pero me parece que lo correcto es acercarse más a la lógica, a la fórmula previa, que combinaba salarios e ingresos públicos. Porque ahí se tiene en cuenta cómo crecen los salarios y cómo crecen los ingresos del Estado. Pero lo que está claro es que tenemos que mejorar todo lo que podamos los ingresos de los jubilados, eso no cabe duda. Pero en marzo va a haber otro aumento y para todos los jubilados. Por supuesto. Y yo espero que en porque julio, algunos están enojados porque dicen, pero ¿por qué pusieron el techo de 20.000 pesos? Porque no hay para todos.
Miren, casi el 70% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es donde está el dinero para pagarle a los jubilados, son papeles del Estado. Bueno, ahí hay que investigar. A eso me refiero. Eso cuando hay... Entonces, se va a hacer un a mí inventario, me impacta porque... mucho, lo hablaba ayer con Axel. ¿Y qué pasó? Me impresiona con el mucho porque ahora de repente están preocupados por la clase media. Sí, sí. Y la destruyeron, la clase media. Ahora de repente están preocupados por los jubilados. Y se llevaron toda la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, yo lo que no sé es mentir. Y no sé mentirle a la gente. Y no le voy a mentir a la gente. Nosotros vamos a ir recomponiendo los ingresos de los jubilados poco a poco. Y vamos a seguir ocupándonos de los que peor están. Esa es la mayor urgencia. Ahora, acá me parece que es muy interesante en esto que se está marcando, lo venimos hablando, porque digo, hoy se conoció el caso, hablábamos esta mañana en Mañana Silvestre con Daniel Arroyo, que viajó el fin de semana de urgencia de 3 niños huichis muertos por malnutrición en Salta. Hoy hablábamos con la intendenta de Moreno, que nos contaba de cómo chicos ponían cartón adentro del mate cocido para tener algo. Entonces digo, frente a eso, a mí tampoco me gusta mucho entrar en polémica porque creo que es darle a algunos que no tienen realmente entidad. Pero ¿cómo uno puede tolerar que en la sociedad hoy con este grado de pobreza haya expresiones como las de Pichetto de hoy, no sé si las escuchó, no lo vi. que dijo, ¿qué están dando? ¿Vales, valecitos por los bonos o por la asignación universal por hijo? No hay hambre, son exagerados, están haciendo un gobierno clasista. Lo leí ayer mañana en el diario, perdón, sí lo había leído. Bueno, es la opinión de Pichetto. Hace mucho tiempo que está confundido. Pero no hay un tema ideológico de fondo. En él es lo que es. Y en varios. Es lo que él piensa, además. Pero más allá de lo que Pichetto piensa o deja de pensar, lo cierto es que en Salta se murieron 3 chicos desnutridos. Y además, porque bebieron agua que no era potable. Exacto. Entonces el cuadro de nutrición se potenció por un problema de tomar agua contaminada. Entonces, esa es la Argentina que dejaron, esa. Entonces dice, bueno, pero eso es el norte del país, lejos. Moreno no es lejos. Alguien es dijo, acá nomás. sugirió que le pongan un gallinero a los demás. Claro, claro. Lo que digo es, lo que pasa en Moreno, que está en acá, la primera, 30 kilómetros de la capital federal. En la primera mesa de la lucha contra el hambre, allí estuvo presente el secretario general de la CETEP, que es el gringo Castro, que es el marido de esa intendenta. Exacto. Y el gringo nos contó que había chicos que mojaban el cartón y lo comían para tener algo sólido en su estómago. Bueno, como y eso pasa a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cruzando la General Paz. Entonces, cuando uno ve esto, uno toma dimensión del problema. Pero además, yo no sé, por ahí a Pichetto no me cree, pero puede creer los datos objetivos. Tenemos 40% de pobreza, 4 de cada 10 argentinos están debajo de la línea de pobreza. Si nosotros no ordenamos eso, es muy difícil pensar en ordenar el país. Y es muy difícil pensar en ordenar la economía dejando a toda esa gente afuera. Nosotros tenemos que ordenar la economía abrazando y protegiendo a todos esos argentinos. Básico, exacto. Es así. Y no es verdad que el plan contra el hambre no tenga trascendencia económica. Tiene una enorme trascendencia económica. Días atrás me preguntaba un colega suyo, bueno, pero pareciera ser que acá la única preocupación son los pobres. ¿Y la clase media? La clase media con el plan contra el hambre se beneficia mucho. Y hay 2,5 millones de integrantes de la clase media que cayeron en la línea de pobreza. Además, pero digo, la clase media es la dueña de los almacenes, es la dueña de los supermercaditos, y esa clase media de repente va a haber un nivel de consumo que antes no veía, porque toda esa gente que hoy accede al plan contra el hambre no estaba consumiendo, y no era que no estaba consumiendo ropa, no era que no estaba consumiendo esparcimiento. Sí, no comían. Comía, exactamente. Nosotros estamos en un país donde en los últimos 4 años la demanda de leche cayó un 30%. Leche. Sí, que es una vergüenza. Pan. De esa dirigencia que habla de que no hay hambre debería dar una vergüenza. No es que cayó la venta de lomo, cayó la venta de leche. Entonces, lo que hay que entender es que todo eso hay que recomponerlo.
Y lo primero que tenemos que hacer es prestarle atención a los más necesitados. Totalmente. Eso va a repercutir mucho en la clase media. Miren, el otro día me decía el gobernador Bordet, Concordia ya recibió la tarjeta, ¿no? Ayer recibieron 6.500 personas la tarjeta y en total todos los meses llueven en consumo de alimentos sobre Concordia 35 millones de pesos, que para Concordia en realidad no es muy importante. Sí, por supuesto. Bueno, me cuenta que ha cambiado todo el clima en Concordia. Y claro, son 35 millones que la clase media antes no recibía, de Concordia. Porque además eso... Y eso se va a extender a todo el país. Va a consumo, no es que va a comprar dólares la gente. Va a consumo de alimentos. Total. Va a consumo de alimentos. Usted recién dijo la inflación. ¿Sigue siendo el principal problema en estos momentos la inflación? La inflación es un gran condicionante para que la economía se Enero va a tener un arrastre... Y claro, bueno, porque venimos de 53, 54 puntos de inflación el año pasado. Y claro, eso tiene un arrastre por una inercia natural. Ahora, estamos muy decididos a dar una... ¿Cuál es el problema? Porque, digamos, pareciera como que es un problema histórico en la Argentina no poder dominar la inflación, ¿no? La Argentina tiene muchos elementos que me parece son causantes de la inflación. A mi juicio, uno de los peores, y tal vez el más determinante en este momento, es lo que yo llamo la inflación autoconstruida, que es la inflación psicológica. Es el comerciante que dice, hoy escuché decir que van a subir los precios, entonces yo los subo antes para no quedarme atrás. Y entonces eso desata una cadena tremenda, pero además... Bueno, pareciera que eso ha ocurrido en estos días antes de Precios Cuidados. Exactamente. Porque ustedes hicieron un acuerdo y esta mañana en el programa... Escuchaba en la radio. Yo lo llamé usted estaba escuchando también. Claro, y lo llamé hace un rato a Matías Culfas y le dije, escuchame, esta mañana escuché el programa del gato, todos los que llamaban decían que no se estaba cumpliendo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Todos los argentinos ahora pueden bajar una aplicación, ubican el lugar donde tenemos que inspeccionar. Y tenemos que seguir avanzando. Hoy estábamos trabajando para que los supermercados chinos se sumen a los acuerdos de precios cuidados, pero fundamentalmente yo a lo que más recurro es a que todos le exijamos a productores de la industria, fundamentalmente agroalimentaria, a intermediarios como son los supermercadistas, a que tengan un compromiso ético con la sociedad argentina. Porque no se le puede seguir ajustando a los argentinos en precios. Ahora, presidente, no hay que darle más importancia. Yo me acuerdo que ahí hubo siempre una discusión en el primer gobierno que a Néstor Kirchner no le gustaba, el tema de los mercados regionales. No hay que ir por mercados regionales. Lo que hacía Paco Durañona, instalar las ferias, acercar al productor que venda, o la economía popular, que en estos años mucha gente comió gracias a la economía popular. Hay una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer con este tema, y también con la tarjeta, es precisamente tratar de acercar a los productores directamente al consumidor. Totalmente. Y abaratar costos. Y sí. Para eso estamos trabajando ahora en conseguir ahí se van a quejar los grandes supermercadistas. Bueno, pero lo que pasa es que si ellos no ayudan, otro deberá ayudar. Y habrá que buscar otros métodos. No es una mala idea, es una muy buena idea. Cafaro en Zárate lo hace. Exacto. Y eso hay que intentar hacerlo de un modo más organizado a nivel nacional. Y por eso estamos buscando que haya cantidad de postnet suficientes para que en esas ferias puedan pagarse con la tarjeta. Con tarjeta. Ah, fantástico. Estamos trabajando justamente en eso. Y para que se pueda acceder... Hay un montón de cosas. Cuando uno pone en marcha estos planes, hay un montón de cosas que conjugar que hacen complejo el tema. Pero lo vamos a ir sacando poco a poco adelante. Volviendo a otro tema, ustedes han dado ahora un aumento a los privados de 4.000 pesos, se va en febrero también, y a los estatales. ¿Paritarias se van a normalizar? No, sí. Hoy había por allí decían, advierten los gremios que Alberto no quiere cláusula gatillo, que va a seguir con... No, yo lo que digo, una de las peores cosas que nos ha pasado es la indexación de la economía. Indexar la economía nos va a llevar al peor de los mundos. Y lo que nosotros tenemos que hacer todos es desindexarla. La cláusula gatillo es un mecanismo de indexación de la economía. Claro. Yo entiendo que es legítimo, que es tratar de que los
los sueldos no corran detrás de la inflación, pero lo cierto es que es un mecanismo que termina siendo otro de los mecanismos indexatorios de la economía. Entonces, así como tenemos que revisar el sistema de alquileres, el sistema de precios por parte de los empresarios, tenemos que ver de qué modo logramos acuerdos salariales en convenciones libres, en acuerdos libres, en paritarias libres, pero donde todos tengan este dato en la cabeza. Pero digo, en yo estos creo 180 en las días va a haber... Bueno, pero en estos 180 días va a haber otro aumento por decreto, por ejemplo. No lo sabemos. Vamos a ver, esperemos. Yo espero que todo la economía empiece a tranquilizarse, empiece a ordenarse. Usted decía el otro día hay que parar la pelota. Claro, y que la economía se tranquilice. Yo creo que poco a poco lo vamos haciendo. Piensen ustedes también que el 31 de diciembre nos encontramos con la novedad de que todos los precios de la canasta familiar iban a crecer el 21%. Sí. Y eso logramos contenerlo. También con la ayuda de los productores y de los supermercadistas. Pero todo es de una complejidad enorme. Todo es de una complejidad enorme. Lo que debemos hacer es todos tener en claro cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. O sea, nosotros necesitamos que la economía pare de indexarse. Porque si no, combatir la inflación es muy difícil. ¿Qué hicimos? Congelamos tarifas de electricidad y de gas. Paramos el aumento de combustibles. Paramos el aumento de transportes, del servicio de transporte público. Paramos los peajes. O sea, congelamos todo para que nadie vea deteriorar su ingreso. Entonces, el Estado está haciendo su parte en todo esto. Lo que nosotros necesitamos es que cada uno haga su parte. Y después, con responsabilidad. Yo tengo mucha responsabilidad, mucha confianza en la dirigencia gremial, quiero ser franco, mucha confianza. Yo siento que ellos comprenden la magnitud del problema y la verdad han dado muestras sobradas de colaboración y de vocación de colaborar. Sí, está claro que no se piensa que en un gobierno que usted presida que va a ir en contra de... Es que no lo voy a hacer. De que no se produzcan aumentos, que la inflación gane. No lo voy a hacer, y menos lo voy a hacer respecto de los que menos ganan y de los que en peor situación están. En las últimas horas el ministro Guzmán dijo que no iba a ir a auxiliar a la provincia de Buenos Aires por un vencimiento que tiene el jueves de 250 millones de dólares y esto disparó que caigan los bonos. Algunos medios dicen, bueno, no auxilian a Kicillof. Posibilidades de default de la deuda de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó? No pasa nada, simplemente eso no está previsto en las cuentas del Estado Nacional. Eso es todo lo que dijo Guzmán y es la más estricta realidad. Después tendremos que ver cómo encarar el problema, pero la verdad es que no está previsto ese auxilio. ¿Es la deuda que heredaron en dólares en la provincia? Todo es deuda que se ha heredado, todo es deuda que se ha heredado. A Axel lo trataban el otro día los defensores de la clase media como si él fuera el culpable de lo que estaba pidiendo, y en verdad los únicos culpables son los que destruyeron la economía en la provincia de Buenos Aires también, y la endeudaron como la endeudaron. Entonces, la verdad es que en las cuentas del Estado Nacional no está previsto ese auxilio, no lo está. Por lo tanto, tendremos que ver cómo abordamos el problema. Es el primer momento del problema de la deuda, ¿no? No es de la deuda nacional, es de una deuda provincial, pero que hay que hacer frente a la discusión y al debate, a ver cómo lo encaramos. ¿Y cómo se puede encarar? Porque digo que la provincia de Buenos Aires entre en un default... Ahí tenemos que tener paciencia. Estamos conociendo el problema. Axel está muy dedicado al problema. Ayer estuve con él en Mar del Plata, en Chapadmalal, y estuvimos hablando también de este tema. ¿Y es problemática la situación de las provincias? Sí. Hay provincias que se han endeudado de un modo inexplicable. Mendoza. Yo lo escucho a Cornejo hablar y digo, qué notable, impresionante. 300 millones de dólares endeudada la provincia para gastos corrientes, virtualmente. ¿Gastos corrientes? Por eso digo, yo siento que sería bueno que todos nos calmemos y tomemos noción de lo que son ha los pasado, principales críticos hoy. Claro, son los defensores de la clase media. Los escucho hablar y parece que se rasgan las vestiduras defendiendo a la clase media, la empobrecieron, la mandaron a la pobreza y resulta que ahora vienen a darnos clases de economía. Yo no lo puedo creer. Yo lo digo esto con la mayor humildad. Digo, tengan presente
en dónde estamos parados. Y no estamos parados aquí porque ustedes dejaron el colectivo parado en este lugar. El colectivo que ustedes manejaban, que se llamaba Argentina, donde viajábamos todos nosotros, lo pararon en este lugar, en este lodazal. La verdad que tenemos que salir del lodazal, por favor, déjenos a nosotros, pero además no nos den cátedra, porque la verdad que no están para darla, sinceramente. Y con la Ciudad de Buenos Aires, que usted ha dicho que va a bajar la coparticipación, ¿hay diálogo? Ahí estamos hablando con Rodríguez Larreta. Yo evito hablar de este tema, francamente, porque yo estoy seguro que vamos a poder hablar y ponernos de acuerdo. ¿Tiene buen diálogo con Horacio Rodríguez Larreta? Sí, tengo el diálogo correcto que tiene que haber entre alguien que gobierna el país y alguien que gobierna la ciudad. Lo que está claro es que nosotros... Bueno, él salió a bajar los decibeles. Claro que Mientras sí, algunos no, trataron, pero él por dijo, eso. Yo lo él que bajó creo, los yo decibeles. lo que creo es que tenemos que buscar el modo de encontrar una solución a este problema. Ahora, ¿no ha Pero- llegado el momento de discutir lo que está hace tanto tiempo que no se discute, que es una nueva ley de coparticipación federal? Sí, vamos a aclarar una cosa. La Ciudad de Buenos Aires no recibe coparticipación primaria, recibe coparticipación secundaria. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que es dinero que el Estado Nacional le dio a la Ciudad Bueno, de le Buenos había Aires. aumentado Macri, ¿no?, a la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, por eso digo, es dinero que el Estado Nacional le cede a la Sí, Ciudad sí. de Buenos Aires. No es dinero que sale de otras provincias, salen del Estado Nacional por lo que fue un acto volitivo de Macri, de la voluntad de Macri de apoyar a su distrito. Ahora, la verdad es que ha generado una descompensación muy seria respecto del resto del país, porque además no quiero empezar a contar los bienes que le hicieron a la Ciudad de Buenos Aires en millones de dólares, no quiero contar las obras públicas de las que el Estado Nacional dedicó a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas, todas las obras de infraestructura El camino del Paseo del Bajo. trenes, Paseo del Bajo. Por eso digo, no quiero empezar a contar, Beneficios que porque otras si yo provincias no han cuento tenido. todo esto que se le ha dado a mi ciudad, a la que quiero mucho, nací, soy orgulloso. Bueno, usted en campaña lo había comentado esto, Pero claro, que muchos dijeron, pero ¿cómo lo dice en campaña? Juegan contra del AMES. No, yo no juego en contra del AMES. Yo lo que quiero es una Argentina integrada. Y tener una Argentina con una ciudad tan opulenta y en el norte se nos mueren los chicos de hambre, eso no es una buena Argentina. Ahora- Y Horacio lo entiende, Rodríguez Larreta lo entiende. Bueno, por eso digo- yo quisiera que nos dejen resolver el problema con Horacio. porque Ahora, no lo volviendo vamos al a tema poder del resolver. norte, el plan Belgrano se ve que nunca llegó, ¿no? Nunca llegó. Eso, bueno, fue parte de todo anduvo más o menos por los mismos carriles. Todo fue un juego de discurso, de marketing, de Twitter, de Redes sociales, pero a la hora de los hechos no queda nada. Usted dijo recién, y con cierta prudencia, como que tiene algo guardado, que bueno, que el tema de la provincia de Buenos Aires es el primer desafío mojón por el tema de vencimientos externos. Ayer comentaba, en la entrevista que le dio a Horacio Berbisky, que el 31 de marzo es otro punto que ustedes se han fijado como para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el 31 de marzo? No, porque después empiezan a sucederse ya una serie de obligaciones que asumir. Nosotros el 31 de marzo yo creo que deberíamos tener ordenado el escenario, por las obligaciones que caen en abril, fundamentalmente por eso. ¿Y hay diálogo ya con el fondo? Sí, no, tranquilo, yo sé que ustedes y todos ¿Usted ha están conversado preocupados. con en estos días? No he vuelto a conversar. Después de con- aquel llamado que le hizo con la- Cristalina Giorgio. Hablé una vez más, después Martín estuvo una vez más con ella y con el equipo, antes de asumir, después asumimos, ahora está viajó el viernes pasado Sergio Chodos, el sábado viajó a hacerse cargo, a ocupar la silla de Argentina en el Fondo En el Monetario. Y ya ahí ya vamos a empezar a... Ahora, esto a que la ordenar. semana pasada el fondo dijo que veía con buenos ojos los programas que ustedes habían lanzado, digo, ¿es un halago o es para preocuparse que el fondo... No, yo creo que el fondo lo que ve es que por primera vez alguien le dice la verdad en la Argentina. Creo que es eso. Y después de haber sido un gran responsable, en el mejor de los casos por haber creído, en el mejor de los casos, un gran responsable de la crisis que vivimos, el fondo lo que advierte es que ahora estamos haciendo frente a los problemas que realmente existen en la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Resolver los problemas de la pobreza, resolver los problemas de la desnutrición, resolver el problema del trabajo,
volver a poner en marcha el aparato Claro. productivo argentino, todas estas cosas que durante mucho tiempo dejó de hacerse en Argentina. Y hay una diferenciación indudablemente entre lo que va a ser la negociación con el fondo y con los acreedores privados, ¿no? Sí, por eso, yo de esos temas honestamente no quiero hablar mucho, porque es una negociación en ciernes. Y bueno, mire, a alguien se le ocurrió decir que los bonos, que íbamos a hacernos cargo de la deuda de Buenos Aires, y los bonos de Buenos Aires treparon de un día para otro. Sí. Otro día salieron a decir, Martín dijo, yo no tengo previsto esto, y los bonos trepidan. Entonces, lo que digo, hay que ser muy cuidadoso con los mercados, porque en ese juego hay mucha especulación. Bueno, ahí también puede ser porque trascendió que Trump estaba como una especie de, no sé si decir chantaje o extorsión, de decir, bueno, si ustedes lo tienen a Evo Morales y si ustedes acompañan a Maduro, no va a haber acompañamiento de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. ¿Existió eso? ¿Ustedes han tenido alguna comunicación? Cuando vimos esa nota en Bloomberg, nos ocupamos de hablar con el gobierno americano, todos negaron eso. Empecé por hablar con Guillermo Nielsen, porque la nota decía que Claver, que es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, decía que Claver le había dicho eso a Nielsen. Le pregunté a Nielsen si eso había pasado, Nielsen me dijo que nunca ocurrió. Pero aún así hablamos con Claver, y Claver lo negó también. Ahora, ahí es otro caso. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Por qué Bloomberg publicó eso? Porque hubo un integrante del gobierno norteamericano que lo dijo. O porque hay alguien que está especulando con los bonos. Porque ese día bajaron todos los bonos. Porque hay alguien que está especulando con el precio de los bonos. Entonces, por lo que sea, hay que moverse con mucha prudencia. Nosotros tenemos que entender que hay miles de millones de dólares en juego para mucha gente. Y un punto más, un punto menos, cambia sustancialmente la suerte de muchos. A letear, ¿no? Claro, entonces, yo por eso creo que hay que ser muy cuidadoso. Bueno, esto es lo que le había pedido la directora del fondo a usted, ¿no? Que se traten de manejar en las conversaciones en forma Pero es que reservada. además debe ser así. No es un tema que se pueda andar. Yo entiendo el interés periodístico, obviamente lo entiendo. Volvemos al tema, usted lo hacía al pasar recién, cuando decía, le tenemos que pedir a los que más tienen que hagan el esfuerzo y a los exportadores. La mesa de enlace no fue a la convocatoria que respondieron todos los sectores. En la Casa de Gobierno, la que usted comentaba recién, fueron todos. Ahora otra vez han hecho algunas protestas, si bien algunos lo fogonean integrantes del PRO, pero digo, ¿esto no es también una cuestión ideológica? Porque las retenciones las reimplantó en septiembre del 2018 Macri, ¿no? Sí, claro. Ustedes lo que están haciendo ahora es readecuar, ¿no? Claro, pareciera que somos los responsables del cepo y de las retenciones. Y todo eso lo hizo Macri. Pero, a ver, la verdad es que ¿de cuánto va a ser el aumento? ¿Usted ya ha definido? No, todavía no hemos avanzado sobre eso. Estamos trabajando con la gente del campo. Está Luis Basterra trabajando en eso. Pero la realidad es que el día que firmamos el documento, que todos firmamos, menos, hubo dos entidades que adhirieron al documento, que fueron, si no me equivoco, Coninagro y Federación Agraria. Y la mesa de enlace dijo que no había tenido tiempo para poder estudiarlo en detalle. Yo lo lamenté, pero lo interpreté también como que se van a sumar finalmente y van a trabajar finalmente. Yo creo que estamos en un tiempo en donde el campo tiene que olvidarse de las rencillas, porque si no es muy difícil avanzar. Pero ahí usted no ve como que hay sectores de Cambiemos, sí, claro, o de los Lilitos que están fogoneando. Pero eso no es el campo, eso es otra cosa. Esos son pícaros que usan al campo para hacer política. Pero yo de la 125 aprendí, ¿eh? No, para mí no fue gratis. Por ejemplo, aprendí que en la producción de soja, el 80% de la producción lo tienen 20 productores y el 20%, perdón, el 80% de la producción la tiene el 20% de los productores y el 80% de los productores tienen solo el 20% de la producción de soja. Entonces no todos pueden pagar del mismo modo, no todos tienen la misma entidad. Y por eso en la ley yo mismo hice agregar un artículo ordenándome a mí diferenciar los productores para darles reintegros y para que no todos paguen lo mismo. En eso estamos trabajando. Yo eso lo aprendí. Y lo que creo que tenemos que hacer es buscar la manera de
Bueno, de trabajar juntos con el campo, porque el campo es una pieza muy importante para la Argentina. El campo y la agroindustria son más de la mitad del país, entonces, en materia de exportaciones. Entonces, a mí me parece que es muy importante que entendamos la importancia del campo y que el campo entienda que no estamos en un tiempo de confrontación, estamos en un tiempo de necesidades, que es otra cosa. Volvemos al tema tarifa, congelamiento, y después del que se termina No, el y después volver a otra lógica, Miren, la ¿Están matriz... analizando ya el tema de desdolarización? ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, la de hecho estamos desdolarizados porque no hay aumentos. Ajá. Pero lo que digo es, nosotros lo que tenemos que entender es que la lógica que imperó hasta acá no puede seguir existiendo. Tanto hablaron de la matriz K, la matriz K. Sí. La matriz del gobierno anterior lo que hacía era hacerle a los amigos comprar empresas en servicios públicos en baja. Cuando los amigos compraban, empezaban a subir peajes, empezaban a subir tarifas. No, amigos, la familia presidencial. Empezaban a darles todas las ventajas. No solamente amigos, la familia presidencial estuvo en peajes y en los parques eólicos. Por eso, todas las ventajas. Y así hicieron las diferencias que hicieron. Y eso, yo no quiero empresas de servicios energéticos que solo trabajen para su beneficio. Yo quiero empresas de servicios energéticos que den energía a los hogares y den energías a la producción argentina. Eso es lo que necesito. Y si yo tengo empresas de servicios energéticos que las pymes o los hogares no pueden pagarlo, es lo mismo que no tener servicios energéticos. Entonces la tarifa tiene que ver, como dirían los sociólogos, con los términos de riqueza de una sociedad dada en un momento dado. Yo necesito que la luz y el gas valgan lo que razonablemente pueden valer teniendo en cuenta los términos de riqueza de la producción de la industria argentina y del ciudadano medio argentino. Eso es lo que hace falta. Y eso se descontroló. Sí. Entonces a nosotros dicen, no, pero nosotros pagamos menos de lo que pagan en París, pero no cobramos lo que gana un parisino. Claro. Totalmente. No, pero pagamos menos que en Nueva York, pero no cobramos los sueldos de Nueva York. ¿Y en NAFTA va a pasar lo mismo? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo cuando...? No hubo nada. La verdad es que... Cuando aumentó YPF y usted tuvo que... No, yo lo que pedí era que eso... Es la misma lógica, o sea, tratemos de sostener el escenario por un tiempo hasta que nosotros demos alivio a la gente. Porque si resulta que yo ayudo a los jubilados a que estén un poquito mejor y ayudo a los que trabajan a que estén un poquito mejor con estos 7.000 pesos en totales que se sumaron a sus sueldos, y resulta que inmediatamente después empiezo a subir tarifas y subo peajes y subo transporte, bueno, ¿se le vuelve a ir la plata en eso? Yo la verdad que mi única preocupación son ellos y que la economía se estabilice, entre en un escenario de estabilidad. Eso es lo que necesitamos. ¿Está analizando suspender el tema del soterramiento del Sarmiento o quitar la concesión de lo que se estaba haciendo? La verdad es que francamente no estoy viendo eso por ahora, pero no sé si lo estarán viendo los ministros del área. Y con el tema de obras públicas... bueno, lo que ha pasado con obras públicas es dantesco, Yo escuchaba, durante 4 años escuché dar clases de obra pública y cuando llegué y vi lo que hicieron... No lo puedo creer. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. ¿Y las famosas PPP no funcionaron? Nada. Las obras públicas son unos pocos kilómetros de rutas y algunos servicios cloacales y de agua, no mucho más que eso. Y el Metrobús, que es el gran hallazgo. Que cuando uno pregunta la historia dice, bueno, la verdad es que llegamos para hacer subtes. Y como no teníamos plata para los subtes, nos dimos cuenta que esto más o menos es lo mismo que un subte por arriba. Esa es la explicación teórica del Metrobús, que no funcionó mal, no voy a decir una cosa por otra, ha funcionado bien, pero que en verdad fue una salida de urgencia. Hoy Patricia Bullrich le reclamaba una idea superadora, dice, ¿no van a construir más Metrobús? Bueno, a ver, ¿qué van a hacer? Vamos a darle dignidad a la gente, Patricia, que es lo que te olvidaste vos de darle a la gente. Vamos a hacer que cada uno pueda vivir y que no se nos mueran los chicos en el norte. Vamos a hacer que los jubilados vuelvan a tener dignidad con su ingreso.
Ahora, y el tema de la obra pública lo va a manejar, porque el otro día, por ejemplo, Catopodi en el programa anticipó que corredores viales van a reestatizar 5 o 6 porque las concesiones privadas evidentemente Porque no están funcionan. funcionando, Y no, porque simplemente. uno paga el peaje. A mí me pasa cuando voy a Entre Ríos, paga el peaje y la ruta... Es que eso es enriquecer a un empresario, no es O darle un acá, servicio a la la gente. autopista Buenos Aires-Rosario Claro, tiene unos claro, baches tremendos. Claro, por eso. La idea que tenemos nosotros es poner orden en todas esas cosas, no es reestatizar todo, no es esa la idea. La idea es que pongamos en esa tarea de ordenamiento, que es muy compleja, porque está todo muy desordenado, por eso es muy compleja. En esa tarea de ordenamiento también está el tema de la obra pública, también está el tema de las viviendas. Bueno, También eso es fundamental, está. ¿no? La deuda... Nosotros tenemos que volver a recrear no solamente la construcción de viviendas sociales, tenemos que resolver el hábitat de mucha gente. Y resolver, mire, hoy me llovieron los mensajes, me llovieron a través de las redes sociales. La principal preocupación de mucha gente es el tema de los créditos UBA en este momento. Sí, claro. Sí. Y de los hipotecarios y los no hipotecarios, En términos ¿no? de números, es un número bastante acotado de gente. Pero están en un problema. Están Claramente desesperados. están en un problema, porque los han embarcado en un barco sin timón. Y está claro que están en un problema. Pero estamos trabajando en la solución. Bueno, de ese problema. Entendamos que... Durante enero han congelado, digo... Entendamos que es un problema donde el Estado es ajeno. O sea, para que todo el mundo me entienda. Usted me compró un departamento a mí y a mí me pagó el banco X. El problema lo tiene usted con el banco. El Estado no tiene nada que ver. Ahora, Pero el Estado si lo es verdad, embarcó, ¿eh? No, si es verdad, no, si el Estado promovió este crédito. Por eso digo, el Estado Sí, es le verdad. decían... Sí, pero es un vínculo entre Sí, partes, sí, está claro. entre partes privadas. Sí es verdad que hay alguien que se está beneficiando mucho Claro. y hay alguien que está padeciendo mucho. Entonces, ver cómo se recompone eso... Bueno, hoy Hay- anunció Pelle que va a hacer caso por caso, que empezó a Claro, analizar. pero además, yo ya lo viví esto, quiero ser franco. Lo viví cuando fui... Para mí todo esto es una suerte de déjà vu diario, cotidiano, porque todo digo, uy, esto es igual que aquel caso. Cuando nosotros llegamos en el año 2003, tuvimos el problema de la especificación, Claro. que es muy Uf, parecido era. Tremendo fue. En este caso al revés, ¿no? A alguien que había depositado dólares y se le devolvían pesos. Entonces, la Corte eso lo fue resolviendo con un sistema que lo llamaron, con una lógica o una doctrina que la llamaron la doctrina del riesgo compartido, que era tratar de dividir las pérdidas y los esfuerzos, no que lo pague solo uno. Lo que está pasando hoy en día es que el deudor de ese crédito es el que está pagando todo el costo de una devaluación magnífica que produjo Macri. Sí, sí, Nosotros no tenemos noción, Gustavo, pero si uno revisa la salida del 2001 de la convertibilidad, ¿qué representó para la Argentina? Representó un aumento de pobreza, igual que ahora. Sí. Un aumento de desocupación, igual que ahora. Una devaluación del 400%, igual a la que Macri hizo en 4 años. O sea, nosotros en 4 años sufrimos un efecto devastador sobre nuestra economía, tan devastador como el efecto que sufrimos el día que salimos de la convertibilidad. Igual, las proporciones son... Es más, la devaluación de Macri es más severa todavía. Ha sido más grande en esos 4 años. Ha sido durísima. Y sí, de sido más del durísimo. 50%, calculó, porque piense usted que estaba a 9,50 y terminó en 63. 63 pesos. Dese cuenta, se multiplicó por 6 casi eso. Presidente, en su discurso inaugural, digamos, usted enfocó, fue muy aplaudido, fue muy contundente cuando dijo nunca más una justicia que persiga al adversario, donde los servicios de inteligencia persigan este armado del poder político, mediático y judicial, como digo yo, que dominó, que cogobernó 4 años la Argentina, que se dedicó muchas veces a hacer persecuciones, infiltrado los servicios. ¿Qué pasa con el tema de la justicia? Porque es como que quedó el anuncio suyo, pero ¿y ahora? Pero llevamos un mes. No, ahora vamos a mandar la reforma. ¿Cuándo? Antes de fin de enero va a estar la reforma en el Congreso. Pero a ver, esto es también para que reflexionemos. Hoy lo hablaba con las organizaciones de derechos humanos. Sí.
que me manifestaron su preocupación por la Ahí gente es que una está diferenciación detenida. usted interesante entre presos políticos y aquellos Por lo que detenidos, históricamente es el detenciones preso político. arbitrarias. Exactamente. Que ojo, tienen el mismo efecto que un preso político. Porque la detención arbitraria solo la dispone un juez. Obvio. Pero es tan arbitraria como la detención que Sí, sí. dispone Y muchos el Poder casos, como se ha Ejecutivo, visto, fue ordenada por Macri. Exactamente, exactamente. Yo ahí qué es lo que... El sábado, a usted que durante tanto tiempo me preguntaba, el sábado estaba escribiendo el prólogo del libro de la ¿El justicia. libro lo termina? Sí, ya está casi listo. ¿Lo presenta? Ya está casi listo. Bueno. Yo calculo que vamos a tenerlo ¿Se en van, marzo. ¿Se van a preocupar muchos jueces? Sí, pues son muchos profesores de la facultad, ahí Federico Tea me dio una mano importante en la organización del tema, y gente que trabaja con él en la Universidad de José C. Paz. Y yo hacía un raconto de lo que fue nuestra historia del vínculo promiscuo entre el poder y la política. Y yo creo que todo empieza ya por el año 30, con aquella acordada famosa donde, por acordada de la Corte Suprema, se reconoció al poder de facto de Uriburu, que acababa de derrocar a Irigoyen. Eso se repitió en el año 43. Cuando en el año 55 viene el golpe de la Revolución Libertadora, ahí empieza a pasar otra cosa, que es que no solo hay una doctrina justificadora del golpe, sino que además se ponen en comisión a los jueces constitucionales y se cambian por jueces adictos. Y ahí la justicia empieza a funcionar claramente en el sentido de la revolución, la llamada Revolución Libertadora. Eso se repitió en el 66, se repitió en el 76. En el 76 pasó algo peor. Los jueces juraron lealtad a los estatutos del proceso de reorganización nacional que estaban por encima de la Constitución Nacional. Increíble. Volvieron a echar a todos los jueces y volvieron a nombrar a sus jueces amigos. Alfonsín empezó un proceso de reordenamiento. Ahora, nosotros de Alfonsín en adelante, hasta el año 91, 92, ¿qué era lo que veíamos? Es que había cierta intromisión del poder político en la justicia, básicamente para pedir que la justicia avale decisiones políticas. La ley de obediencia debida. Entonces, pedirle a los jueces que avalen esa decisión. Y en el peor de los casos, en el menemismo esto se vio, pedir en favor de los propios funcionarios. O sea, funcionarios acusados, ir y pedir que se preserve a los funcionarios. Con Macri se establezca el Consejo de la Magistratura, porque todos decían, no, esto pasa porque los jueces dependen del Senado y del Poder. Entonces dijeron, vamos a poner el Consejo de la Magistratura. Ahí en el Consejo de la Magistratura los jueces los eligen los abogados, los jueces. Igual mediocremente ha funcionado el Consejo de la Magistratura. La política y los académicos. Todos estos eligen a los jueces. La historia demuestra que no resolvió ningún problema. Ningún problema. Hay un trabajo que en el libro está, que da cuenta de cómo se tergiversan concursos en el Consejo de la Magistratura a partir de una audiencia que tiene el postulado para... Y se ha ido mucho presupuesto en el Consejo de la Magistratura. Sí, un dineral. Pero el peor problema es que no ha funcionado la justicia. Ahora, en los 4 años de Macri pasaron algunas cosas diferentes. Es la primera vez que en la democracia se usa la justicia para perseguir opositores. Es la primera vez. Y se construyen causas con la participación de servicios de inteligencia y se construyen causas avaladas mediáticamente por ciertos medios de comunicación. Esa es la mayor gravedad de estos 4 años. Bueno, lo de D'Alessio, que el sábado habló con Darío Villarroel diciendo, si yo te hablo, se caen todas las causas contra el kirchnerismo y donde y lo peor de todo es que nosotros como sociedad dependamos de un sujeto tan miserable como D'Alessio. Exacto, sí, ¿no? sí. De lo que él pueda decir. Exacto. Entonces, bueno, a ese nivel se manejaba. ¿Por qué hice yo todo este raconto de cómo la justicia? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es independizar de una vez y para siempre a los jueces del poder político. Uno no necesita jueces amigos, uno necesita jueces dignos. Los jueces amigos son amigos del poder. Ahora, exacto, sí, total. Entonces, si el poder cambia, seguirán siendo Ahora, ¿y amigos eso del cómo poder. lo va a hacer? El proyecto ya está listo. Yo calculo que lo vamos a estar presentando. ¿Pero qué va cambia algo? Sí, claro que cambia algo. ¿Van a cambiar los juzgados federales? ¿Van a poner más juzgados federales? La idea es ¿Adelante algo? La idea es cambiar... No, pero no tengo por qué adelantar. Adelante algo. Pero la idea es que vamos a alterar la lógica de la justicia federal tal como la conocemos hoy en día. La vamos a alterar.
y vamos a tratar de generar nuevas jurisdicciones. ¿No es una vergüenza, por ejemplo, que un fiscal como Carlos Stornelli esté procesado, que haya habido una comisión de fiscales que al procurador sigue siendo Casal? Por ahora sí. Ajá. Hemos propuesto a Daniel Rafecas. ¿Lo acompañará el radicalismo o le va a poner palos en la rueda? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque están enojados porque investigó los sobornos en el Senado de la Nación. Bueno, pero hizo lo que él tenía que hacer como juez. Después, yo no quiero revivir aquel tema, pero él hizo lo que tenía que hacer como juez. Es Ahora un gran digo, juez, es un... ¿No es una vergüenza que un fiscal que 9 meses negó a la justicia hoy esté procesado? ¿Qué se supone que puede hacer el nuevo procurador? Es un tema preocupante, me parece a mí, que siga en uso de su condición de fiscal. O sea, que siga acusando gente y persiguiendo gente. Después, yo no voy a abrir juicio sobre su culpabilidad o inocencia, porque tampoco eso está probado. Sabemos que está procesado, ¿no? Si no Exactamente, está procesado por el juez Ramos Padilla. Y lo que me llama la atención es que siga ejerciendo su cargo fiscal como si nada pasara. Me parece que cuanto menos hubiera sido prudente tomar una licencia, por lo menos, hasta que el tema se esclarezca. ¿Sabe cuál es el sentimiento que mucha gente, porque usted habló mucho de esto en la campaña, lo castigaron, decía ahí está, Alberto quiere impunidad para el kirchnerismo? No, yo no quiero impunidad, yo quiero justicia en la Argentina, todo lo que quiero. Exactamente, todos queremos justicia, obvio, por eso digo. Quiero una justicia limpia, pero quiero una justicia las transparente. cosas que han ocurrido, es una vergüenza. El entramado de los servicios de inteligencia, en el armado de causas que hoy se están cayendo. Ahora, por ejemplo, yo le hago una consulta. Si Bonadío, por ejemplo, le presenta la renuncia porque ya tiene acordada la jubilación, ¿usted se la aceptaría o que vaya al Consejo de la Magistratura y rinda cuentas? Bueno, el Consejo de la Magistratura hasta hoy, el día de hoy, no habría abierto ningún juicio político contra Bonadío. ¿Y ustedes no lo pueden pedir a través del representante? Bueno, es que se ha pedido, lo han pedido, pero ahí hace falta construir una mayoría. Ahí hace falta construir una mayoría. Es decir, usted eso no me estaría excede a mí dispuesto, totalmente. Pero usted no estaría, si mañana Bonadío le presenta la renuncia, ¿usted analizaría o se la aceptaría? Bueno, no sé, esperemos que presente la renuncia, porque esa es una hipótesis que no está... Pareciera no estar en los Trascendió cálculos. que hubo algunos jueces que intentaron un acercamiento con el gobierno. ¿Es verdad o no? Bueno, a mí no, y celebro que no me hayan llamado, porque no tienen que hablar conmigo. Nunca más tienen que hablar conmigo. Usted dijo, basta de operadores políticos, no Pero quiero operadores definitivamente políticos. yo no necesito operadores políticos. Yo quiero que todos entiendan que lo que yo quiero es que haya justicia. A mí no me interesa... Y conozco que por ahí ha advertido a algunos de sus funcionarios que no actúen de operadores políticos. Por favor, claro, porque algunos me han llamado, me han hecho llamar por personas y les pedí que nunca más me llamen. Porque yo no tengo nada que ver con la justicia. Yo lo que quiero son fiscales dignos que trabajen dignamente y jueces dignos que resuelvan dignamente. Y que hagan justicia, es todo lo que quiero. Que no sea un... Miren, en los tiempos que vivimos, desde hace muchos años, cuando un juez federal agarra una causa, la primera pregunta que se hace el abogado es ¿quién lo puso a este? Claro. No tiene que importar quién lo puso. Tiene que ser un juez y tenemos que confiar en su probidad. ¿Me permite, hacemos una pausa? Sí. Vio que hay todavía temas, ¿eh? Increíble, ¿eh? Faltan, ¿eh? ¿Vio? ¿Vio que hay temas? Y bueno, y un mes de gobierno. Uy, lo que va a ser al cuarto año. Vamos a tomarnos todo el día al cuarto año. Breve pausa y ya volvemos. Estamos con el presidente Alberto Fernández en la quinta presidencial de Olivos en vivo.